bienvenidos al podcast Fotográficamente, el podcast que habla sobre salud mental en Costa Rica. Mi nombre es Daisy Quesada y soy psicóloga. Y hoy vamos a hablar un tema sumamente interesante sobre los retos de la psicología y sus distintos ámbitos de intervención post pandemia. Y hoy tenemos un invitado sumamente especial para nosotros. Estamos aquí en compañía del doctor Ángelo Argüello, presidente del Colegio de Psicólogos. Bienvenido, doctor. Esperemos que le saquemos el jugo a este ratito y que usted le brinde a la comunidad psicológica, ya sean psicólogos, estudiantes y a la sociedad en general, válida información. Muchas gracias por la invitación. Es lindo compartir con colegas y más tratándose de un matrimonio de psicólogos, ¿verdad? Que les decía que es algo especial poder pensar en desarrollar la psicología en pareja. Los felicito, la felicito, ¿verdad? Eso es muy bonito. Gracias. Muchas gracias. Doctor, comencemos me gustaría preguntarle, en su gestión como presidente, propuso como eslogan del colegio Unidos Somos Psicología. ¿Por qué le ha interesado tanto este mensaje? Bueno, yo creo que la psicología es una ciencia madura que puede lograr muchísimas cosas para el bienestar de nuestro pueblo, pero que para que esto sea posible, lo más importante es la unión y la sinergia del gremio. Claro. Desde que iniciamos nuestra gestión, nos propusimos hacer todo lo posible porque el gremio se sintiera parte de esta que yo he dado en llamar su casa, que es el Colegio de Profesionales en Psicología, y el eslogan Unidos, Unidas, Somos Psicología, lo que desea es que cada uno de los colegiados sienta que en la medida en que trabajamos juntos, la psicología crece y se valida de forma exponencial. Claro. Y lo he notado porque en los últimos meses ha sido grato ver cómo se han acercado muchos colegas al colegio, colegas que quizás estaban por ahí muy distantes, muy quitadillos de la vida del colegio. Sí. Y se han comunicado con una actitud de nos interesa saber si en algo podemos colaborar, que de eso se trata, ¿verdad? Sí. Yo soy de la idea de que hay dos tipos de colegiatura. Está la colegiatura del tipo, yo pago una mensualidad para que el Estado me dé el derecho de ejercer la psicología. Ese es un tipo. Pero hay otro tipo, que es yo formo parte de un colegio porque quiero ser gregario de mi disciplina y quiero fortalecer la psicología de nuestro país. Y eso pasa por una solidaridad no solo con los colegas, sino, creo yo, y más importante aún, con las futuras generaciones de psicólogos y psicólogas, que cada vez que yo realizo una juramentación de estas nuevas generaciones y veo esas caras jóvenes, sonrientes, llenas de ilusión, pienso que ojalá sean del tipo de colegiado que no se va a conformar solo con pagar la colegiatura para ejercer, sino que también va a querer aportar, colaborar y crecer, involucrarse en el colegio que es de todos al final, ¿verdad? Sí. Claro. Doctor Argüello, le voy a hacer una preguntita. ¿Cree usted que se necesita un refuerzo en la atención de la población en general? Estamos hablando de psicología, ya que la pandemia nos ha traído un aumento de estrés, depresión, ansiedad, que al final van a repercutir en la sintomatología somática, y lo hemos estado viendo tautológicamente en los medios. Ok, es muy interesante porque la mayoría de colegas saben que yo soy especialista en el área clínica, pero he de decir francamente que si algo necesita Costa Rica es que crezcan áreas de la psicología
que no son propiamente clínicas o centradas en la atención del problema, de los trastornos, sino más bien en la promoción y la prevención. Claro. Entonces, cuando a mí me preguntan que qué ocupa Costa Rica en psicología, más que pensar en más y más y más clínicos que traten la enfermedad mental, lo que pienso es en esas otras especialidades, como por ejemplo la psicología social, como por ejemplo la psicología más pragmática comunitaria, por ejemplo la psicología de la salud, entendida en el término amplio de lo que significa salud, por ejemplo la psicología política, entendida como la necesidad de ser parte de un Estado que genera políticas públicas a favor de la salud mental. Claro. Todas esas otras especialidades son urgentes porque aunque hoy estamos ante una serie de consecuencias inmediatas de la pandemia que requieren abordajes clínicos, ya sea por duelo, trauma, lo cierto es que si somos un poquito más futuristas, ¿verdad?, deberíamos pensar en esa sociedad que desarrolla salud mental desde la primera infancia, desde la etapa escolar, desde la juventud, que para mí esa es la psicología comunitaria, la psicología de la salud, y desde ahí fortalecer seres humanos que en la vida adulta cuenten con los recursos para afrontar este tipo de circunstancias caóticas, porque uno no quiere ser pesimista, claro, pero esta situación caótica que estamos enfrentando, nadie nos da ninguna garantía de que no pueda repetirse en el futuro o no pueda tomar otro tipo de manifestación. Claro. Y ahí es donde necesitamos, más que muchos clínicos para que traten a los enfermos, lo que necesitamos es personas menos vulnerables, personas con más recursos, en el sentido amplio de recursos, ¿verdad? No solo a nivel de salud física y mental, sino a nivel de recursos en términos laborales, en términos económicos, y ahí es donde entra la psicología de la política pública, porque como he dicho yo, los psicólogos podemos soñar, pero si no hay psicólogos políticos creando leyes y lineamientos, nuestros sueños quedan como en una fantasía únicamente, sí, porque al final hay que entender que el Estado se rige por leyes y lineamientos. Y entonces por ahí me alegra que ya uno observa que hay colegas que se están especializando en esa área de la gestión más de la planificación, porque eso es lo que psicología necesita: leyes, lineamientos, reglas que el mismo Estado vaya creando, donde la salud mental sea protagonista y no, como he dado yo en llamar en otros espacios, el patito feo del cuento, ¿verdad? Así es, sí, así es. Estamos en Fotográficamente, el podcast sobre salud mental en Costa Rica, con el doctor Argüello, el presidente del Colegio de Psicólogos. La doctora Quesada, tal vez una pregunta. ¿Piensa usted que la comunidad psicológica del país está preparada para el desarrollo de una resiliencia colectiva en Costa Rica? Bueno, es que justamente ahí es donde viene la mea culpa para todo lo que ha sido la psicología durante estos 40 años y quizás la falta de estímulo que ha habido para el desarrollo de una psicología más en áreas como la infancia, la niñez, el área educativa, que haya llevado, pienso yo, la inteligencia emocional como una habilidad deseable dentro de del sistema educativo que cubre a casi el 100% de nuestra población, y que sería como el semillero para que el ser humano cuente con esas habilidades de resiliencia, ¿verdad? Porque existe el mito de que toda persona va a ser resiliente en tanto sea sometido a presión, ¿verdad? Esa es como la definición de la física. Pero lo cierto es que en tanto se cuente con los recursos internos, personales, familiares, para uno poder redefinir acontecimientos y fortalecerse a partir de ellos, bueno, es algo que
no todas las personas tendrán la capacidad de hacer, ¿verdad? Por ejemplo, hoy por hoy, ¿cuál es un tema que se está jugando sobre la mesa en la capacidad resiliente de muchas personas? La unión familiar, ¿verdad? Entonces, resulta que el tema de la familia, que es un tema que quizás se ha minimizado en los últimos años, gracias al mal entendido individualismo, ¿verdad? La autonomía, la independencia, que aunque es un valor deseable, ya nos fuimos al otro lado, sí, ¿verdad? Entonces resulta que ser autónomo ahora es, yo no le hablo a mis padres, yo no me intereso por lo que ellos están haciendo, o los padres ya no le hablan a sus hijos, ya no se interesan por ellos, porque todos estamos en la autonomía. Eso ha provocado familias muy desligadas, que hoy es un factor de riesgo en medio de la pandemia. Claro. ¿Por qué? Porque si vos formas parte de un núcleo desligado, como quien dice, aquí cada quien que vea a ver cómo hace y sálvese el que pueda. Exacto. Han visto los investigadores que cuando se topan con sistemas más de corte aglutinado, donde siguen habiendo esas familias donde hay resonancia afectiva, donde una persona entra a la casa y el otro se interesa por saber cómo viene, qué cara trae, ¿verdad? Sí. Esas familias pareciera ser que están desarrollando mejores estrategias resilientes para afrontar la pandemia. Y tiene su lógica. Y tiene su lógica porque, ¿por qué? Porque opera un principio básico, primitivo, que es la solidaridad de la tribu, ¿verdad? Y así como en una tribu se distribuían las funciones según sus recursos, sus competencias, así como en una tribu se cuidaba al enfermo, mientras el que tenía la fuerza salía por el sustento. Así, si una familia es unida en este momento, probablemente estará enfrentando la pandemia unidos, claro, aunque la estén pasando muy mal, unidos. ¿Verdad? Sí, esa es una gran diferencia, pienso yo. Muchas gracias, doctor. Doctor, hablemos un poquito de tecnología. Ahora todo es tecnología y con el virus tuvimos que adaptarnos sí o sí a ciertas cosas que no conocíamos, que no practicábamos. El Zoom, las reuniones virtuales, la telepsicología. Claro. ¿Cree usted que la tecnología actual pueda servir para mantener los vínculos sociales y comunitarios debido a la distancia que se nos ha impuesto? Por supuesto que sí, ¿verdad? Y uno siente que qué increíble, digamos, si no existiera esta tecnología, ¿qué hubiera pasado si una pandemia de este tipo hubiera existido sin tecnología? ¿Verdad? Uno se hace la imaginación y dice, hubiera sido un caos tremendo, sí, porque la desconexión social sería absoluta, ¿verdad? Entonces, esta crisis sanitaria al menos viene en un momento donde el ser humano ha desarrollado su nivel de inteligencia cibernética, digital, a un nivel que le permite paliar ese distanciamiento físico. Por supuesto que nosotros los psicólogos, sobre todo, somos claros convencidos de que a largo plazo esto podría traer consecuencias negativas, en tanto lo que han dado a llamar ya en algunos lugares la famosa hambre de piel, ¿verdad? De esa necesidad de contacto físico, sí, es algo que a largo plazo nos podría traer serias consecuencias, ¿verdad? Y por eso uno añora que después de esta crisis en la nueva normalidad, lo que se desarrolle sean los modelos híbridos, duales, ¿verdad? Donde haya una ¿cómo es que se llama? Complicidad entre momentos presenciales, momentos virtuales, ¿verdad? Pero no quisiera uno que el ser humano se vuelva 100% virtual, ¿verdad? O sea, sí, porque nos perderíamos, vuelvo al punto del calor de la tribu alrededor de la fogata, tomados de la mano, que eso no se puede perder, eso es parte de la esencia humana. En el caso específico de la psicología, aunque uno
ya es de los que llaman de la vieja guardia, y yo digo vieja guardia, los que estudiamos psicología antes del cambio de siglo, ¿verdad? Yo digo que todos los que estudiamos psicología antes del 2000 somos de la vieja guardia. Entonces, aunque uno es de esa vieja guardia y quizás la tecnología no sea lo suyo, lo cierto es que cuando asumimos la gestión del colegio, lo primero que se hizo fue decir, vamos con todo al tema de la telepsicología. O sea, independientemente de que los más adultos le tengamos miedo, porque es lógico, ¿verdad? O sea, nosotros no fuimos a la escuela con una computadora, sí, ¿verdad? Sí. Entonces, aunque nosotros lo veamos como algo extraño, algo que de la Junta Directiva decidió en las primeras reuniones fue, primera comisión urgente, comisión de telepsicología y nuevas tecnologías para que le ayude a este colegio a dar el salto cualitativo y que justamente cuando se dio esa discusión, parte de lo que decíamos, porque había resistencias, es que aquí no es un asunto de todas las dificultades que pudiera tener esta nueva psicología, es que esa es la nueva normalidad. Y si no nos adaptamos como ciencia a la nueva normalidad, simplemente nos corresponde lo que Darwin bien explicó de la extinción, ¿verdad? Sí. Entonces, querámoslo o no, con miedo o sin miedo, hay que dar el salto. Busquemos a las personas en el gremio que tienen esa sangre digital, ese amor por las cosas tecnológicas, y que utilizan ese montón de términos que yo no entiendo ninguno, pero busquémoslos y les decimos, ayúdenos. Por dicha, muchos colegas, ¿verdad? En su gran mayoría jóvenes, ¿verdad? O sea, porque era lógico. O sea, era lógico que cuando escucharon ciberpsicología, ¿verdad? Claro. A muchos de nosotros nos iba a sonar como extraterrestre. Pero muchos colegas jóvenes dijeron, aquí estoy. Yo además de psicología he estudiado esto y esto que tiene que ver con digitalización, tecnología, claro, y es el complemento perfecto para que nos ayuden. Entonces, nosotros estamos abocados a que esta comisión elabore un reglamento de telepsicología. Y entonces alguien puede preguntar, Ángelo, ¿y qué va a pasar con el reglamento que estaba antes de la pandemia? Bueno, el objetivo mío es que ese quede como un documento histórico, ¿verdad? Sí, de un tiempo, de un pasado que existió, sí, ¿verdad? Sí. Y ahora necesitamos un reglamento contemporáneo que se ajuste a esta realidad. Okay. Sí. Gracias por la respuesta, doctor. Se debería intensificar la atención psicológica, sobre todo aquellas personas que ya presentaban trastornos previamente, como por ejemplo TEA, discapacidad intelectual, enfermedades degenerativas como el Alzheimer, personas con adicción como alcoholismo, mujeres víctimas de violencia doméstica. Claro que sí, porque lamentablemente antes de la pandemia ya había un serio problema de trastornos mentales y del comportamiento. Sí. Por una sociedad muy metida en lo que yo llamo la resistencia por estrés, en el afán de cumplir metas muchas veces innecesarias, como es la acumulación de riqueza, como es satisfacer las demandas de una sociedad consumista. Y entonces ya de por sí mucha gente estaba desarrollando trastornos ansiosos, depresivos, por estrés, ¿verdad? Que es interesante porque parte de lo que yo explicaba en mi consultorio muchas veces era que no era esa ansiedad o depresión endógena clásica, sino que eran depresiones del tipo trastorno de adaptación, reacciones de ajuste, sí. Porque simple y sencillamente la vida hace una sobreexigencia que nadie aguanta, ¿verdad? Sí. Y entonces, en esa coyuntura ya había un aumento progresivo de lo que podríamos llamar las psicopatologías clásicas. A eso se le suma esta experiencia de corte traumático comunitario que yo he comparado
con las secuelas que podría haber dejado en su momento una Primera Guerra Mundial, una Segunda Guerra Mundial, en tanto el tema de la pérdida, no solo por muerte de seres queridos, sino pérdida de mi capital, pérdida de mi empleo, pérdida de mi estilo de vida, ha generado como si fuera un estado de guerra, ¿verdad? Sí, sin haber guerra entre personas. Y lo cierto es que eso conlleva ya de por sí una serie de expresión sintomática, patológica, que para los que no tenían trastorno, pudiera ser que la pandemia simplemente funcionó como la gota que derramó el vaso. Exactamente, ¿verdad? sí. Y hoy por hoy están en una actitud completamente psicopatológica. Como me comentaba alguien la otra vez que me decía, mira, es que mi hermano cuando inició la pandemia lo mandaron para la casa y ahora ya no quiere salir de la casa aunque ya lo llamaron para que regresara al trabajo, ¿verdad? Y no sabemos qué hacer porque no quiere salir de la casa. Ok, entonces uno dice, bueno, eso parece una agorafobia. Pero lo extraño es que él no tenía esos síntomas. O sea, ahora se están presentando. Entonces, obviamente que como psicólogos y psicólogas tenemos la tarea de ayudar a esas personas. Y para eso nos hemos preparado, ¿verdad? Sí. Pero sí, como digo yo, tengamos cuidado de no psicopatologizar todo, ¿verdad? O sea, muchas cosas son reacciones de ajuste, problemas de adaptación razonables, ¿verdad? Sí. Que como le he dicho yo a más de un paciente que me relata su historia, probablemente yo hubiera reaccionado igual, aunque fuera psicólogo, ¿verdad? Claro, o sea, sí. Porque las circunstancias ameritan esa reacción como una estrategia de sobrevivencia. Ahora lo que toca ver es cómo acomodamos la mente para que la mente comprenda, por ejemplo, que ya la parte crítica pasó y que ya puede bajar ese estado de alerta en el que se encontraba para sobrevivir, ¿verdad? Sí. Que es igual cuando los excombatientes regresaban, ¿verdad? Sí. Y nadie entendía por qué seguían en vigilia las 24 horas si ya había terminado la guerra, ¿verdad? Sí. Con un insomnio increíble. Bueno, el cerebro seguía en guerra, aunque la guerra ya hubiera terminado. Y ahí es donde yo he dicho a las autoridades de este hermoso país que entiendan que aunque la pandemia pase, la mente va a seguir en pandemia, claro, ¿verdad? Sí. Porque la mente no responde a los tiempos físicos, la mente es atemporal. Entonces, una serie de condicionamientos dados van a perpetuarse. No sabemos por cuánto tiempo, pero ahí el profesional especialista en la desensibilización y en el cambio de condicionamientos es el psicólogo y la psicóloga. No hay ningún otro profesional. Sí. Estamos totalmente de acuerdo. ¿Verdad? Que tenga esa expertise en la desensibilización y el descondicionamiento. Entonces, por eso insistimos en que requerimos ahora sí un ejército de psicólogos y psicólogas que traten esta pospandemia para que las consecuencias no sean graves como podrían llegar a serlo. Claro. Ahorita vamos a retomar ese punto en la pregunta número 7, pero ahora lo que me interesa en este momento, doctor, es la psicología post-COVID utilizará mucho más los recursos digitales, como ya lo hablamos, ¿verdad? Claro que sí. Aplicaciones para promocionar los servicios de salud mental, ya sea como instrumento de gestión o empoderamiento para el paciente. Ya estamos tratando pacientes por videoconferencias y virtualmente. Está trabajando el colegio como entidad encargada del desarrollo de estas aplicaciones, de capacitar a los agremiados en el uso de las mismas. Bueno, ese es el tema, esa es la gran tarea, ¿verdad? Esa es la gran tarea y por eso confiamos mucho en esta nueva comisión de telepsicología y nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque, como les he dicho yo a los líderes de ese grupo, la tarea es titánica.
Sí. Porque el psicólogo tiene que comprender que hacer telepsicología no es nada más encender la computadora y ver al paciente, ¿verdad? Sí, sí. O sea, ¿por qué? Porque hay una serie de elementos de la atención, la concentración, de la comunicación no verbal que van a tener que ponerse sobre la mesa en ese tipo de psicología o en ese tipo de nueva psicología. Hay una serie de temas que tienen que ver con género, que tienen que ver con grupo etario, ¿verdad? Que va a haber que hablarse de eso a través de lineamientos en relación con ese nuevo tipo de psicología. Justamente mencionaba que para esta nueva comisión de telepsicología y nuevas tecnologías hay una tarea que es, con base en las buenas prácticas, Claro. porque ese es el tema es que no pueden ser también solo ocurrencias, ¿verdad? Yo le decía a estos muchachos y muchachas que necesitamos hacer también lineamientos basados en las buenas prácticas, y en ese sentido hay que documentarse quizás con lo que están planteando países que están un poco más desarrollados en esto, ¿verdad? Hay que estudiar mucho en otros idiomas también, porque no todo estará en español, pero hay que tratar de traer ese conocimiento a Costa Rica para tropicalizarlo, ¿verdad? Sí. Porque así tiene que ser, pero plantear una serie de lineamientos que yo pienso que a futuro, ¿verdad? Va a suceder algo que en la época que nosotros estudiábamos era imposible o era hasta motivo de denuncia, ¿verdad? Que es hacerle ver a los clientes del mañana que tienen las dos alternativas y que el cliente está en todo su derecho de decidir si prefiere un abordaje virtual o un abordaje presencial, ¿verdad? Sí. Que el terapeuta o psicólogo podrá, según la evolución del caso, introducir momentos presenciales en tanto valora que se requieren, pero quedará a criterio del acto psicológico, del acto profesional, ¿verdad? O sea, entonces eso como establecer si se ocupan 3 presenciales, o sea, yo creo que eso no se puede cuantificar, porque como diversa es la persona, diverso será el tratamiento. Lo que podemos es dar esos lineamientos de las mejores prácticas, y que la ética y el profesionalismo del psicólogo tendrá que ser su guía para determinar, no, este es un tema que necesito verlo presencialmente. Claro. Luego puedo entrar a lo virtual. Por ejemplo, yo que tengo también una especialidad en familia, le decía a unos colegas que yo no logro hacer abordaje familiar Cuesta mucho. virtualmente, Virtual, ¿verdad? Sí, debe ser difícil. Porque el abordaje familiar tiene demasiada comunicación no verbal. Y para uno como terapeuta de familia, con eso es con lo que más trabaja. Claro. Yo trabajo más con lo que no se dice que con lo que se dice. Sí. Y entonces, digamos, en ese caso, yo digo, bueno, si un psicólogo está trabajando virtualmente con un paciente individual y cree que debe evolucionar a un abordaje de pareja o a un abordaje familiar, pudiera ser que ese sería el criterio para decirle a la persona, emigremos a la presencialidad, porque aunque a usted le queda más cómodo en su casa y a mí me queda aquí bien, lo cierto es que en la técnica o en la buena práctica, lo que viene es mejor hacerlo presencial, ¿verdad? Claro. Pero entonces yo diría que esas son las recomendaciones que está llamada a hacer esta comisión, y que yo espero en algún momento estar viendo como una primera propuesta de, si no reglamento, de lineamientos, ¿verdad? Que nos guíen hacia esta nueva normalidad. Doctor, y yo tengo una consulta, por ejemplo, en el abordaje con niños o adolescentes, que debe ser bastante complicado, virtualmente no es lo mismo, ¿verdad? Exactamente, y ahí habrá que crear una serie de protocolos de consentimiento informado por parte de los padres, ¿verdad? O sea, habrá que haber una serie de garantías, como por ejemplo, ¿qué pasa en lo presencial? Bueno, en lo presencial el papá llevaba a su hijo al consultorio, ¿ok?
el papá no dejaba al hijo y se iba. No, ¿Verdad? Se quedaba en la sala de recepción esperando. Claro. Ok, quiere decir que en la virtualidad debería de haber una sala de recepción donde el padre espera al hijo que está con el psicólogo. Por decir algo que se me viene a la cabeza, ¿verdad? Pero ya le digo, yo espero que esos lineamientos se construyan. Sí. Porque no es lo mismo para mí como psicólogo sentir que estoy en una soledad absoluta con un niño y los riesgos que eso implica, Claro. Sí. a yo sentir, porque era como pasaba en la presencialidad, yo en algún momento atendí niños, que yo estaba en el consultorio tranquilo, porque yo como psicólogo sabía que ese niño estaba en todo su derecho de levantarse, abrir la puerta y salir, y decir mami, papi, ¿verdad? Entonces eso, le daba seguridad al padre, me daba seguridad a mí y le daba seguridad al niño y podíamos trabajar. Claro. Entonces, virtualmente hay que crear algo parecido que le permita a los niños acceder a las terapias, pero que esa seguridad no se pierda. Pero todo eso es lo que hay que ponerle cabeza, ¿verdad? Y bueno, y en eso estamos. Sí, sí, claro. Okay. Una pregunta difícil, un poco política. Ajá. ¿Cree usted que la seguridad social de nuestro país es suficiente tanto a nivel de recursos materiales como también humanos para el abordaje de esta crisis de emergencia? ¿Le hacen falta psicólogos a la Caja Costarricense de Seguro Social en toda su estructura, desde lo más básico, atención primaria, hasta lo pro? Bueno, sí, es una pregunta política, pero que no he tenido miedo en responder y la he respondido yo creo que en varias ocasiones y con mucha franqueza, en el sentido de que en el Seguro Social hay un faltante severo de profesionales en psicología, y eso no es algo que uno interprete, ¿verdad? Sino que ahí están los datos en recursos humanos de la caja, cualquiera puede ir a buscarlos y preguntar. Claro. Los números son contundentes. En el Seguro Social hay apenas alrededor de 300 profesionales en psicología. Para una población de casi 5 millones de personas. Exactamente. Entonces, cuando uno habla del derecho a la atención en salud mental, ¿verdad? Es una gran interrogante que hoy mismo los políticos deberían hacerse. Porque en Costa Rica hablamos del derecho a la salud. Sí. Y nos vanagloriamos de que es universal. Pero lamentablemente pareciera ser que cuando hablamos del derecho a la salud, todo el mundo lo está asociando a salud física, sí, ¿verdad? Y lo está asociando a que si yo me quiebro la pierna, en emergencias, un médico me la va a enderezar, ¿verdad? Y ya. Pero cuando hablamos del derecho propiamente a la atención en salud mental, hay una realidad innegable que es un desbalance, ¿verdad? Pero es que es tan visible que no da pena hablar de eso porque es visible. O sea, ¿no? ¿Y cómo está eso? ¿De dónde lo sacó? ¿Verdad? Yo en algún momento le hice la pregunta al Colegio de Médicos de más o menos cuántos médicos laboraban para la Caja Costarricense de Seguro Social, y le respondieron a mi secretaria que eran más de 5,000, ¿verdad? Wow. Y yo, bueno, déjeme ese dato. Y perdona, nosotros tenemos 300 y pico. 300. 300. Ajá. Entonces yo le decía a la secretaria, déjeme ese dato porque igual yo vacilo, ¿verdad? Y en eso hay cosas que yo creo que son humor, pero al mismo tiempo traen consigo mucha información. Sí. Que es que cuando nuestro querido Descartes habló de una realidad tangible, ¿verdad?, llamada res extensa, y una realidad no tangible llamada res cogitans, y que los filósofos tenían que dividirse, o se iban por uno o se iban por el otro, lo menos que se imaginó era que la sociedad se iba a enfocar en esa tangible, ¿verdad? Y iba a marginar tanto la no tangible. La mente
que durante mucho tiempo no tuvo las herramientas tecnológicas para ser analizadas, para ser observadas, ¿verdad? Recordemos que no hace mucho este famoso primer gran psicólogo, el Wundt, ¿verdad? Que es el padre de la psicología, no es Freud. Entendamos que el padre de la psicología no es Freud, es Wundt. Sí. Cuando inicia sus experimentos de reporte psíquico, está empezando a documentar la mente como no se había hecho nunca, ¿verdad? Claro. Y entonces empezamos a hacer un objeto de estudio de esa res cogitans que hoy lo podemos estudiar, pero de la A a la Z, ¿verdad? Y por eso hoy la contratación de un psicólogo en la Caja Costarricense de Seguro Social es la contratación de un científico, ¿verdad? Sí. No de un espiritista o de un brujo, ¿verdad? Como durante mucho tiempo se hablaba de la psicología. Sí. No, estás contratando un científico para que estudie y trate ese fenómeno llamado mente, y que hoy sabemos que pasa por pensamiento, por sentimientos, por atención, concentración, memoria, emociones, ¿verdad? Creencias, esquemas mentales. O sea, hay toda una teoría de funcionamiento cognitivo y conductual que nos permite hacer ciencia desde la res cogitans. Doctor, y bueno, ya vimos que hay un desbalance totalmente notable entre la salud física y la salud mental. ¿Qué acciones está tomando el colegio para ver si palanqueamos, si le damos a entender a nuestros políticos que de verdad se necesita atender la salud mental? Bueno, las principales acciones pasan por llevar el tema a la mesa, ¿verdad? Es que muchas veces el tema no se ha puesto como uno quisiera a la mesa de toma de decisiones. ¿Qué son mesas de toma de decisiones? Ministerio de Salud, Asamblea Legislativa, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque, vuelvo y repito, sin lineamientos y leyes, yo puedo tener una idea brillante que no va a pasar de una idea brillante. Entonces, hoy por hoy hay algunos temas que están sobre la mesa. El artículo 8 ese que estamos peleando. Bueno, por ejemplo, pero yendo de lo más grande a lo más pequeño, Asamblea Legislativa, sobre la mesa, primera ley de salud mental en Costa Rica, ¿verdad? O sea, tuvo que llegar el 2021 para que alguien pensara en que se necesita una ley de salud mental, pero bueno, por dicha, ¿verdad? Por dicha no nos esperamos al 3000. En buena hora. Pero, por ejemplo, esa propuesta que tiene todo un planteamiento de una salud integral, de un equipo interdisciplinario, de un abordaje que debe construirse desde la promoción hasta la rehabilitación y la reinserción social, o sea, tiene que estar todo el espectro de matices. Esa es una construcción que pasa por un montón de implicaciones estatutarias de instituciones, de una organización que tiene como que si fuera un Lego rearmarse y ahora coger forma de salud mental, claro, ¿verdad? Sí. Eso no es fácil, sí, ¿verdad? Porque es como una ruptura paradigmática, como digo yo. A mí me dicen, vea, la ruptura paradigmática del concepto biomédico de la salud se dio hace añales. Sí, se dio hace añales. Yo leí los libros, pero en la práctica no se ha dado. O sea, la teoría está escrita, sí, ¿verdad? Sí. Pero hasta que no se vuelva a hechos, no ha habido una ruptura paradigmática. Seguimos bajo el mismo modelo. Seguimos bajo el mismo modelo, aunque me quiera tapar los ojos para no verlo. Pero los hechos, la práctica sigue siendo modelo biomédico hegemónico. Punto. Y cuando yo leo esta ley, yo digo, me puña, esta ley contradice el modelo biomédico. ¡Qué dicha! Igual, ojalá supere el largo camino de una asamblea legislativa y ojalá ya planteada logre
ir a la práctica, porque si no igual se queda como una ley que muy bonita y que no fue a la práctica, porque así también ha habido leyes, ¿verdad? Que no pasan de un lindo texto. Pero entonces, por ejemplo, solo por mencionar, si esa ley fuera realidad, hay una obligatoriedad planteada en ella para llevar la salud mental a las comunidades, que es lo apropiado. La salud mental tiene que salir de los hospitales. Sí. El problema de salud mental no se aborda con la genial idea de que los hospitales generales tengan camas de psiquiatría. O sea, eso no resuelve el problema. Exacto. Porque simplemente, así como se llenan los psiquiátricos, mañana se van a llenar los hospitales generales. Sí. Y va a llegar un paciente y le van a decir: el pabellón de psiquiatría ya está lleno, espérese porque no hay campo. ¿Dónde se resuelve esto? En las comunidades. ¿Y cuál es la unidad de salud en las comunidades? El EVAIS, ¿verdad? El EVAIS entendido en su definición original, ¿verdad? Sí. Como promotor y prevención. Entonces, yo lo he dicho y lo vuelvo a repetir, en Costa Rica hay más de 1000 EVAIS, ¿verdad? Cuando hacen el equipo básico en salud, ¿verdad? Entonces yo vuelvo a lo mismo. Equipo básico en salud. Médico, enfermera. Los farmacéuticos echaron una pelea y la ganaron. Un farmacéutico, porque nadie puede despachar medicamentos si no es farmacéutico. Registros médicos. Ese es el equipo básico en salud. Vuelvo y repito, en salud física. Salud física. Sí. O sea, es el equipo básico en salud física. Sí. Modelo biomédico. Modelo biomédico. ¿Y por qué no pusieron un psicólogo? ¿Verdad? Para la parte mental. Sí. ¿Verdad? No está, o sea, la planilla del EVAIS no tiene como uno de sus miembros psicólogo. El psicólogo. Y entonces uno dice, bueno, pero eso a quién le toca decidirlo, y a la Caja Costarricense de Seguro Social, a la Junta Directiva que decide dónde pone la plata, ¿verdad? Y por alguna razón decidió que no era necesario, urgente, poner la plata para una plaza de psicólogo en el EVAIS. Entonces, paso 1, si la ley se llegara a aprobar, hombre, hay que poner un psicólogo en cada EVAIS. Totalmente de acuerdo. Claro, es que la salud mental seguro es como invisible. Es algo que no... Exactamente, como leí un artículo que publicó una colega, decía algo así como: el paciente con problemas de salud mental, el último en la fila, ¿verdad? Exacto. Sí, entonces lo leyeron, ¿verdad? Una colega escribió y yo dije, qué bonito, porque a mí me encantan las metáforas, ¿verdad? Entonces yo dije, sí, el último en la fila. Exactamente. Pase el diabético, lo atendemos. Pase el hipertenso, lo atendemos. Pase el asmático, lo atendemos. Último en la fila, aquel que viene llorando, pase. ¿Y qué hago con usted? A ver qué agarra. ¿Verdad? Y la primera pregunta que probablemente se va a hacer el médico general del EVAIS es: ¿y qué? ¿Y qué es esta vaina? ¿Qué es esta vaina de que usted siente que la vida no vale la pena? ¿Verdad? O sea, ¿qué? Tome pastillas. Tome la pastillita. Entonces se comete el grave error de que si un paciente en este momento le dice a un médico general que tiene serios problemas para dormir y el médico le pregunta que qué le está pasando y él le dice que es que tiene mucho miedo porque siente que su relación de pareja se está desboronando, ¿verdad? Y el médico dice, bueno, mi manual de medicina no dice nada de esto, ¿verdad? Mira, y yo lo único que podría hacerte es mandar benzodiazepinas para que usted duerma un poquito mejor, ¿verdad? Sí. Y entonces entramos al tema de la medicalización de las emociones, que eso da para otro programa. Claro. Hacemos otro programa, usted no se preocupe. O sea, hay un tema ahí de la medicalización de las emociones que ha sido un gravísimo problema de la seguridad social, pero yo no culpo a los médicos. Es que, ¿qué van a hacer? Sí. ¿Usted cree que si ese médico
tuviera en la oficina de la par un psicólogo, no mandaría a esa persona inmediatamente. Claro, ¿verdad? de una vez. De una vez le diría, mire, toque la puerta aquí del que está a la par, ese es el que ve esas cosas, ¿verdad? Sí, exactamente. No, lo más que va a hacer el médico es, mira, te voy a referir a una clínica, que es donde están los psicólogos, a una clínica para que te vea un psicólogo, ¿verdad? Dentro de año y medio. Entonces vamos a lo mismo, son apenas 300, la gran mayoría está en hospitales y en clínicas, ¿verdad? Más en hospitales, luego vienen clínicas, pero digamos, si, como me decía una colega en alguna ocasión, Ángelo, es que es imposible, yo tengo aquí en esta área de salud más de 16,000 personas a cargo, ¿verdad? Se supone que yo solita tengo que ver con esto, ¿verdad? Wow. Y le doy acompañamiento a 10 EBAIS al mismo tiempo, ¿verdad? Imagínese. Porque lo que hacen en la caja es que esa área de salud, donde ponen un psicólogo, ve X cantidad de EBAIS, ¿verdad? Entonces, obviamente, todos esos EBAIS disparan al psicólogo y simple y sencillamente el psicólogo no puede. Sí. No hay poder humano que se lo permita. Claro. Pero bueno, esto se ha dicho, nosotros esperamos que la institución de la seguridad social lo tenga ojalá ya sobre la mesa, ¿verdad? Nosotros lo hemos planteado en varios foros, ¿verdad? Algo más en lo concreto, ¿verdad? Algo más en lo específico, si me lo permiten, sobre el tema de la salud mental, pues para nadie es un secreto que nuestro colegio planteó su disconformidad con el hecho de excluir al profesional en psicología. Totalmente. Del rol de director de la Secretaría Técnica en Salud Mental. Sí, sí lo conocemos. ¿Verdad? Y entonces, a uno como presidente, a propósito de temas políticos, ¿verdad? Le dicen que no se metan esas broncas porque va a ir por lana y va a salir trasquilado. Pero es que da mucho enojo. Sí. O sea, entonces, aunque salga trasquilado, da mucho enojo. ¿Por qué? Porque uno que tiene 20 años de ejercer la psicología sabe la expertise que tiene el psicólogo en salud mental. Una expertise que, como yo he dicho en otros foros, inicia desde el primer día de clase en la universidad hasta que termina su maestría o su PhD, ¿verdad? Entonces, es una formación vasta en salud mental, biopsicosocial, ¿verdad? Porque eso es otro mito. Hay gente que cree que nosotros no estudiamos la biología del comportamiento. Claro que sí la estudiamos. Que nosotros no estudiamos psicofarmacología. Claro que estudiamos psicofarmacología. No tenemos licencia para medicar, pero sí estudiamos, ¿verdad? Sí. Y comprendemos, y por eso damos psicoeducación a nivel neurológica, a nivel de fármacos. Muchas veces somos el que le da la psicoeducación al paciente que llega a consulta y no sabe, dice él, ni lo que está tomando, ni para qué lo está tomando. Que para nosotros como psicólogos eso es grave porque no se está apropiando de su problema. Está siendo un paciente de otro, no está siendo un activo de su problema. Sí. Pero bueno, eso lo vimos en algún curso de la carrera, sí. De que fundamental que el paciente entienda por qué toma lo que toma, qué esperar, ¿verdad? Y entonces como psicólogo tengo la responsabilidad ética de hacerlo, sí. Aunque aparezca un médico enojado porque uno habló de medicamentos, cosa que me parece irracional. Pero bueno, yo siento que tenemos la responsabilidad de hacerlo y para eso estudiamos. Sí. En Costa Rica el psicólogo no medica, en otros países sí lo hace. Pero bueno, yo no voy a entrar a ese terreno. Sí. Tampoco nunca ha sido mi afán de que el psicólogo medique. Sí. Ya tenemos suficiente trabajo, ¿verdad? O sea, ya tenemos demasiado brete como para también medicar. Sí. Entonces no hay problema. El tema es que tiene que quedar claro que sí existen las competencias para tener una visión de la salud mental desde la A a la Z. Y entonces, cuando a mí me dicen que el Ministerio de Salud acaba de modificar
el requisito para ese puesto y en lugar de meter al psicólogo, lo único que hace es que antes el puesto requería el posgrado en psiquiatría, ya ahora no lo requiere, ahora solo requiere ser médico, con requisitos deseables, pero el requisito fundamental es ser médico. Yo digo, ¿cómo en el 2021? Yo comprendo en 1950, ¿okay? En 1950 se lo acepto, sí. Pero ¿cómo en el 2021 el Estado acepta, ¿verdad?, que la dirección de un tema tan complicado puede estar en manos de un médico y no así de un psicólogo? Es algo que enoja, ¿verdad? Sí. Y más, como colegio de psicólogos, lo decía en algún lugar, hombre, tantos reconocimientos que han venido de lo que hemos hecho durante la pandemia, sí. ¿Verdad? Héroes de la salud mental. Sí, exactamente. ¿Verdad? Entonces yo digo, bueno, y en eso, por eso, nunca ha sido políticamente correcto, y seguro, a lo menos, ahorita me sacan, dijo aquel, ¿verdad? Pero lo que sí es interesante es que yo como sistémico, y es que yo creo que pues, eso también no me ayuda a ser sistémico, lo marca uno a uno, no puedo escuchar por un oído que me digan héroe de la salud mental y que por el otro oído me digan usted no tiene las competencias para gestionar la Secretaría Técnica en Salud Mental. Sí. O sea, es que sí, no hay lógica. No me calza que por aquí me digan héroe y que por aquí me digan que no tengo las competencias. Poniéndome yo como psicólogo, ¿verdad? Porque ahorita sale alguien diciendo que es que, bueno, pero que yo quiero ese puesto y no se trata de eso. O sea, porque ni estoy concursando ni me interesa. O sea, pero el tema es que la figura del psicólogo, la psicóloga, tiene todas las competencias, vuelvo y repito, no para ser exclusivos, sino para estar en la mesa junto con otros durante el proceso de selección. Porque ¿quién debería ser el próximo secretario de la salud mental o secretaria de la salud mental de Costa Rica? ¿Quién debería ser? ¿Un especialista en salud mental? O en otras palabras, el que tenga el mejor currículum en salud mental. Punto. Ese debería ser el requisito, ¿verdad? Sí, sí. ¿Por qué? Porque al menos en psicología yo puedo conocer un colega que tiene 3 maestrías en salud mental, que tiene un PhD en política pública, en gestión, en planificación, pero él ahorita va y entrega su currículum que se lo desearía la OPS, que se lo desearía la OMS. Bueno, todos sabemos que la mayor representante en salud mental de la OMS es una psicóloga. Es una psicóloga, pero bueno, ese tico, ¿verdad? Por eso es que también se pierden, ¿verdad? Porque ese tico, se pierden, me digo que se van para afuera, se van a trabajar donde les den el valor que merecen, ¿verdad? Sí. Pero ese tico, esa tica va y pone el currículum en el Ministerio de Salud y le van a decir, licenciatura en medicina, no, qué lástima, ¿verdad? Tan bueno, sí. ¿Verdad? Y ahí es donde a mí me hierve la sangre. Y no porque, solo a usted. ¿verdad? Porque la inteligencia a uno no lo deja entender. Quisiera ser bruto para entender. Bueno, pero el colegio está tomando acciones para el famoso artículo 8 y un grupo de personas ajenas al colegio. Exactamente. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, ya hay derecho al berreo, ¿verdad? Se le mandó oficio a Carlos Alvarado, se le mandó oficio a Daniel Salas. Ayer estaba pidiendo una audiencia con el Consejo Nacional de Salud Mental, porque como dice por ahí, a mí que me lo expliquen. O sea, yo, digamos, no estoy en contra si me lo explican. Lo que no gusta es que no lo quieran ni explicar. Porque el no querer explicar lo pone a uno como en ese tiempo donde un rey decía y los demás nada más agachábamos la cabeza, ¿verdad? Sí, sí. Y yo creo que eso ya pasó. Cuando yo digo que hay que abrirle la puerta a la psicología o que Costa Rica merece que la psicología gestione, lidere,
Claro. por el bien de las personas. Cuando yo digo eso, no estoy pensando ni en ese puesto para allá, sino que estoy pensando en que en algún momento, ¿verdad?, podría ser que el mejor candidato sea un psicólogo, Claro. o psicóloga. Sí. Y me da chicha pensar que dentro de 10, 15, 20 años el mejor candidato sea un psicólogo, una psicóloga, y que igual no pueda porque no es médico. Sí. O sea, Totalmente entendible. ¿verdad? Entonces, eso es lo que molesta. Pero bueno, estamos, como quien dice, poniendo la situación sobre el tapete. Queremos que se hable del tema, ¿verdad? Porque igual a uno le dice, mire, ese decreto ya nadie lo corrige. Bueno, puede ser que nadie lo corrija este año o el próximo, pero si esto no se pone sobre el tapete, no se va a corregir nunca. Sí, hay que hacer la pelea. Exactamente, y en eso estamos. Okay, perfecto. Y vea que dijimos, Asamblea Legislativa, Ministerio de Salud, Caja Costarricense de Seguro Social. En la Caja Costarricense de Seguro Social, donde ya vimos que hay un serio problema de recurso humano, lo que estamos haciendo ahorita es hablando con las autoridades sobre lo que se denomina servicio social obligatorio. El servicio social obligatorio, como su nombre lo indica, es la obligación que tienen los profesionales de la salud a participar en una rifa que los puede ubicar en alguna parte del sistema para ejercer esa profesión de la salud. Ustedes saben que nosotros desde tiempo atrás venimos diciendo, en Costa Rica la psicología es una profesión de la salud. En Costa Rica la psicología es una profesión de la salud, lo hemos dicho, y algunos lo han quizá malinterpretado, porque cuando decimos que psicología es una profesión de la salud, no significa que no sea una profesión, no significa que no sea una ciencia social. Por supuesto que es una ciencia social, pero somos una profesión de la salud. Porque si usted se va a la definición amplia de salud, incluye la parte social, la parte económica, la parte política. Entonces, cuando alguien dice, yo no soy un profesional de la salud, me parece que también está pensando en la salud física o está pensando en la psicopatología. Sí. ¿Verdad? Sí. No, es que el concepto amplio de salud incluye lo político, lo económico, lo social, la investigación, todo está dentro de la salud. Sí. Entonces, cuando nosotros decimos somos una profesión de la salud y nos agarramos con el tema de la razón social de doctor, que también en su momento fue mal interpretada, pero ahí estamos de necios, ¿verdad?, de que nosotros tenemos derecho a la razón social de doctor y doctora. Simplemente es buscando que ese patito feo, para usar mi cuento, ¿verdad?, empiece a abrirse campo entre los otros patitos, ¿verdad?, y alguien mire, hombre, este patito no está tan feo. Este patito tiene cosas que ofrecer, ¿verdad? Y por ejemplo, en el servicio social obligatorio, en la última reunión que tuvimos con las autoridades de la Caja, yo les decía, igual muy indignado, que cómo es posible que durante todos estos años no se haya abierto una sola plaza de servicio social obligatorio en psicología. Una, ¿verdad? Ni una. Y entonces, y ahí es donde entrábamos en un debate sobre la contradicción, ¿verdad? O sea, falta recurso humano, hay mecanismos. Bueno, por ahora un mecanismo podría ser el servicio social obligatorio. Y yo vacilando, porque yo siempre trato de usar el humor para no explotar, ¿verdad? Para sublimar de alguna forma. Sí, soy experto sublimando a través del humor. Les decía, vean, y entiéndame, no es que si se abren 100 plazas de servicio social obligatorio, yo diga 50 para medicina y 50 para psicología. No, es que si se abren 100, por favor, abran 97 para medicina y 3 para psicología. Déjenos entrar,
Por lo ¿verdad? menos. Es que eso es lo que yo quiero, porque está bien, sométanos a prueba. Déjenos entrar para demostrar lo que somos Sí. y cómo la sociedad lo agradece, Claro. ¿verdad? Y ponemos un psicólogo en la frontera con Panamá, en la frontera con Nicaragua, en esos lugares donde no hay, ¿verdad? Donde hay tanta necesidad. Si quiere, ponemos un psicólogo en las poblaciones indígenas, Sí. donde hay tanta necesidad de psicología. ¿A través de qué? Del servicio social obligatorio, Ujú. ¿verdad? Porque hoy por hoy nosotros tenemos en el colegio la política, ¿verdad? De que todo graduado de la maestría en psicología clínica, porque el servicio social obligatorio es específicamente en la especialidad de clínica, porque así está en la ley, ¿verdad? Entonces, todo graduado de la maestría tiene que esperar la rifa para el servicio social obligatorio. Y ahí es donde sucede algo completamente irrisorio, que es que ahorita hay máster esperando la rifa. Y no se pueden registrar hasta que no pase la rifa. Y la rifa es en agosto, ¿verdad? Entonces ahí están ellos esperando con su título. Agosto, ya casi es agosto, ya casi viene la rifa, vamos a ver cómo me va. ¿Y qué es lo que siempre les decimos? No hay rifa. No hay rifa, ¿por qué? Porque no hay plazas, ¿verdad? Y a uno lo quieren agarrar del pescuezo porque le preguntan, ¿y por qué usted me hizo esperar la rifa si no hay plazas? La ley obliga. Hasta eso tenemos. O sea, Sí. tenemos la obligatoriedad de esperar la rifa aunque no hayan plazas. Uy. Y la rifa es en enero y en agosto. Okay. Bueno, quisiera aprovechar esta oportunidad, ya que puede ser que este video lo vean colegas que están tomando la decisión de estudiar un posgrado. Claro. Con base en lo que estamos hablando, quisiera que el gremio tenga claro que si en este momento un licenciado decide hacer una maestría en psicología clínica, solo en psicología clínica, cuando la universidad le entregue su título de máster y lo venga a registrar al colegio, nosotros no se lo vamos a poder registrar hasta que no pase la rifa del servicio social obligatorio. Y la rifa sucede 2 veces al año, en enero y en agosto. ¿Esto por qué lo digo? Porque muchas veces aparece un máster en febrero con su título todo contento para registrarlo, Y no porque quizás tiene hasta una oportunidad que le piden que el título esté registrado en el colegio, y será una pena que en ese momento se dé cuenta, como le ha pasado a algunos, que no se lo podemos registrar, porque la ley nos lo prohíbe, porque es la ley de servicio social obligatorio. Quien quiera puede leerla. Entonces, medicina, enfermería, nutrición, o sea, las diferentes áreas de la salud tienen que esperar la famosa rifa del servicio social obligatorio. Y en el caso de nosotros, aplica solo para la especialidad en psicología clínica. O sea, por dicha, digo yo por dicha, porque imagínense todos los licenciados en psicología esperando la rifa. Y no hay rifa, ¿verdad? Si hubiera, pues esperamos. Por lo menos. Por lo menos, pero digamos, en ese caso solo esperan los que hacen posgrado en psicología clínica. Si hacen cualquier otra cosa, se registra inmediatamente. Eso es una cuestión legal. Pero bueno, pero entonces, como le decía yo a las autoridades de la caja, yo no visualizo seguir en este jueguito, ¿verdad? De todos los años, decirle a los máster, esperen la rifa, para el día de la rifa decirles, no hay rifa, No hay. ¿verdad? Porque obviamente la ley lo que establece es que cuando pasa el día de la rifa, si no hay rifa, todos se registran inmediatamente, Claro. ¿verdad? Se procede el registro, ¿verdad? Recuerden, máster también, porque esto tienen que saberlo, hay que estar informado. Máster en clínicas, pues, los que están ahorita haciendo el posgrado, que ya están haciendo la tesis, ya van a terminar. Recuerden que en el momento que hayan plazas de servicio social obligatorio, sea una, sean 3, sean 20, nuestro colegio tiene la obligación de hacer la rifa, y como su nombre lo indica, servicio social obligatorio,
si usted quiere que le registremos el posgrado, tendrá que ir a hacer el servicio donde le toque. Entonces, si a usted le toca la clínica de Upala, ¿verdad?, tendrá que ir un año, porque es solo un año de servicio social obligatorio, a hacer ese trabajo. Obviamente, con salario como funcionario de la Caja Costarricense de Seguro Social, ¿verdad? O sea, pero por un año. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando se da la rifa, los que salen favorecidos tienen que ir a cumplir la obligación, por eso se llama servicio social obligatorio. Y los que no salen favorecidos se registran de una vez, ¿verdad? Entonces, yo me imagino que cuando hagamos esa rifa, que yo espero hacerla algún día, ¿verdad?, habrán unos que estarán, yo quiero salir, bretecito un año. Habrán otros que estarán, yo no quiero salir porque a mí no me interesa, yo lo que quiero es nada más que me registren el título y ya tengo otras cosas, qué sé yo, ¿verdad? Sí. Pero no, se hace la rifa y al que le toca, ¿verdad? Entonces, para que yo creo que desde el primer día que iniciamos una maestría en clínica, sepamos esa coyuntura, ¿verdad? Si quieren más información, acérquense al colegio, claro, y los encargados les podrán dar toda la información sobre este tema. Doctor Argüello, le agradecemos mucho su tiempo. Ha sido totalmente sustancioso esta conversación, muy amena. Muchísimas gracias por estar nuevamente aquí en el podcast y al doctor, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Y esperamos que toda esta información sea de mucho provecho para todos. Nos vemos en un próximo episodio del podcast Fotográficamente. Muchas gracias y hasta luego.